Por favor, el ingeniero Eddie Jaque Castellanos. Buenos días, no sé si me podrían confirmar el audio. Perfecto, bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Buenos días, señor juez, señores abogados y señores asistentes. Bueno, en el año 2015 pude realizar una tesis acerca de la microcuenca del río Chibunga. Gracias a la MICUS, la primera persona que intervino, es decir, la longitud es de aproximadamente 14 kilómetros, en donde se tomaron en cuenta 9 puntos para su monitoreo y posteriormente su análisis físico-químico y microbiológico. Entonces, en ese sentido, voy a nombrar las comunidades o ciertos puntos en donde transita. Estamos hablando en el primer punto, río Chibunga, el segundo, la comunidad de Xobol, el tercero, la comunidad de San Juan, el cuarto, la unión del río Chimborazo y río Cajabamba, el quinto, la descarga de la Cemento Chimborazo, el sexto, la comunidad de Catazo, y estos puntos que son los más críticos, que es en el parque ecológico, la descarga de San Luis y la descarga del río Chibunga al río Cham. Entonces, ahí como un preámbulo acerca de las comunidades o los sectores por donde pasa el río. Perdone que le interrumpa, claro. Ingeniero Jaque. De esos 14 kilómetros que usted dice, ¿cuántos corresponden al parque, a la franja de protección esta del GAD, que el GAD está determinando? De los 14, ¿cuántos están protegidos? De los 14... Más o menos. Lo que, del punto crítico del parque ecológico, la longitud de este es en el que estamos tratando. Lo que pasa es que la microcuenca del río Chibunga empieza desde la altura, desde la descarga del Chimborazo. Entonces, pasa por ciertas comunidades en donde todavía no adquiere el nombre del río Chibunga en sí, pero es la fuente hídrica. Y hay que mencionar algo súper importante en los primeros puntos por donde pasa por ciertas comunidades que le mencioné. Los parámetros físico-químicos y microbiológicos están dentro de los parámetros y cumplen con la norma. Es decir, el agua técnicamente es cristalina, no presenta malos olores y según los análisis está dentro de los parámetros. No así en el punto 7 que hablamos del parque ecológico específicamente, la descarga de San Luis y la descarga del río Chibunga al río Cham. Oiga, todo lo que me está diciendo ahora me puede después, por favor, enviar por escrito porque me parece interesante lo que me está dando en información. Claro, es una tesis e inclusive podemos continuar con el tema. Entonces, hay que tomar en cuenta que, además de las descargas, como mencionaban, residuos sólidos, además existe presencia de coliformes fecales, es decir, aguas residuales domésticas que son descargadas directamente. Hay 3 parámetros muy importantes en estos 3 puntos críticos. Coliformes fecales, grasas y aceites, y DBO5, que son parámetros que nos demuestran la calidad del agua y también los residuos de tipo orgánico que existen en estos. Entonces, de ahí la importancia, porque estos parámetros, al estar fuera de norma, generan ese tipo de contaminación, alteran la actividad física, química y microbiológica en estos puntos. Como sabemos, hay distintos tipos de contaminación que se puede dar, sólidos, líquidos y gaseosos. Más que nada, desde el año 2015 no ha habido más estudios relevantes en donde se encuentra información acerca de este. Puede ser por la falta de control, conciencia o inclusive el compromiso ambiental que ha existido. Tomo las palabras... Perdón, ingeniero, ¿su estudio de qué año es? Del 2015. Se hizo en variaciones estacionales para comparar el tipo de contaminación en un periodo de invierno y de verano, mediante unas fajas horarias, es decir, para determinar si es que existe el mismo tipo de contaminación en varias estaciones, como sabemos, el de verano y el de invierno aquí. Tomo las palabras, Amicus Curae, me parece que era 2 o 3, acerca de que el río Chibunga es un ecosistema y por lo tanto estar interrelacionado con el suelo, con el aire, con las plantas e inclusive con nosotros mismos como sociedad. Al ser esto, debemos tomar muy en cuenta para qué se está utilizando el parque lineal. Es decir, le damos la importancia de la recreación, pero como decía, no tenemos esa garantía. Tenemos espacios verdes y ciertas estructuras o la infraestructura que está en malas condiciones, por una parte. Y por otra, la condición del río
como mencionaba, desde el aspecto físico, desde malos olores, desde residuos sólidos o basura, hasta materia orgánica en descomposición e inclusive espuma, grasas en el río directamente. Entonces, eso es muy importante porque si es que se quiere dar el tema de conservación, de recreación, se debe garantizar eso. Y si vamos a la parte agrícola, tomamos en cuenta que hay terrenos y ciertas zonas en donde se utiliza esa agua. Entonces, eso va directamente a la cadena en donde dependen animales, personas e inclusive las plantas. Entonces, este tema es muy importante porque se ha tratado, como decía, campañas de limpieza del río, pero en sí no existe un compromiso y una conciencia en donde se diga estos recursos van directamente a la solución del problema. Y estamos hablando de un problema que no va del 2015, que no es actual del 2020. Estamos hablando de un problema que ya va décadas. Entonces, queremos garantizar el derecho a la recreación como parque lineal, garanticemos eso. Queremos dar la garantía de los alimentos, pero no podemos hacer eso hasta que no se pueda realizar un estado actual, un análisis completo en donde se pueda determinar qué tipo de contaminantes tiene. Estamos hablando de metales pesados por industria, estamos hablando de materia orgánica por industria, por empresas, estamos hablando de aguas residuales que se descargan directamente a este cuerpo hídrico. Entonces, todo eso conlleva a un problema muy serio que va más allá de que el río pasa por el área de recreación, pues la garantía de que ese río esté descontaminado o por lo menos que cumpla con los parámetros dentro de la normativa legal. A eso me refiero. Ahora, añadiendo un poquito más acerca de la intervención de la doctora, es verdad, se puede tratar un río, pero demanda sumamente costos. Es muy demandante y se tiene que analizar porque es un compromiso también con la sociedad, con empresas públicas, con empresas privadas. Ahora, los medios o los entes de control también deberían tomar muy en cuenta los sitios de descarga. Digo esto porque en la tesis que, bueno, le voy a facilitar, los primeros puntos están dentro de norma. El agua es cristalina. En la descarga, más o menos en el sector de la empresa Chimborazo, Cemento Chimborazo, y existe material particulado. Y comenzamos a venir más problemas. Cuando analizamos el punto 7, que para mí es el punto más crítico, observamos que el agua es inclusive un poco lechosa, cambia de coloración, residuos, el olor, inclusive no hay que ser muy técnico para ingresar a la zona y a percibir olores en descomposición. Entonces, El todo punto esto... 7 está en el parque lineal ya, ¿verdad? Ajá, sí, señor juez. Entonces, mi intervención quiere marcar un precedente para tomar medidas de control, conservación, protección y conservación de este ecosistema.